Habla, Señor, que tu siervo oye. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Entonces, mire cómo la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es esa doctrina apostólica, ¿no? ¿En qué consiste esa doctrina apostólica? Y si nosotros nos remitimos a la historia bíblica, vamos a ver que esa respuesta a esa pregunta, ¿cuál era la doctrina apostólica? Vamos a ver que fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y cuál fue, qué es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Entonces, Pastor Pedro, disculpe, estoy en Zoom, no lo puedo atender ahorita. Bueno, están haciendo las llamadas. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, aquí en esta noche estamos perseverando en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, ¿no? De retos, desafíos. Estamos perseverando en la doctrina apostólica. Y hemos estado preguntando en esta noche cuál es esa doctrina apostólica. Y esa doctrina apostólica nos remite a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A lo que predicó, ¿no? La otra pregunta sería, ¿qué es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todos sabemos que fue el Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Como lo va a decir en Marcos 1:14 y 15. En Marcos 1:14 va a decir, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Yo creo que hay que hacer énfasis en esto, de lo que Jesús predicó fue el Evangelio del Reino de Dios. La pregunta es que si nosotros estamos hoy predicando el Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Porque si los apóstoles predicaron, como el caso del apóstol Pedro, que registra en Hechos 2:41, dice que se convirtieron 3.000 personas, ¿no? Y no solo se convirtieron, también se bautizaron. Y no solo se convirtieron, se bautizaron, sino perseveraban en la doctrina apostólica, ¿no? Entonces, vemos una iglesia convertida ante hoy, que la iglesia es convicta, confesa, creyente y todo lo que quieras, ¿no? Pero la pregunta es si la iglesia ha nacido de nuevo, si la iglesia ha sido convertida, ¿no? Por eso el primer requisito del mensaje de Jesucristo nos invita a la conversión, ¿no? A creer en Él, ¿no? Ante hoy la iglesia tenemos convictos, confesos, personas con mucha convicción, buenos creyentes, pero la pregunta es si son convertidos, ¿no? O son convenidos, ¿no? Y si hablamos en el liderazgo, ese es otro precio, ¿no? Muchas veces la motivación al ministerio es para que yo sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿no? Para que yo sea líder, ¿no?
para que yo esté en la plataforma, ¿no? Para que me aplaudan, ¿no? Y esas motivaciones no son las más altas que podamos nosotros ver. Por eso que el mensaje de Jesucristo nos alinea, ¿no? Nos pone en orden. Es una plomada, ¿no? Nos nivela, nos equilibra. Y yo creo que Cosecha tiene ese propósito, ¿no? El Ministerio Cosecha Internacional nace con ese propósito de edificar el cuerpo de Cristo, de poder ser ministros de la palabra, ¿no? Ministros de la palabra de Dios. Por eso que aquí, en Hechos 2:42, a pesar que la iglesia era convertida, bautizada, también la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica, ¿no? Era fiel al mensaje de Jesucristo. Por eso hablamos de mensaje, ¿no? Mensaje versus masaje. Pedro, en un solo mensaje, 3.000 convertidos. Hoy 3.000 mensajes, ningún convertido. ¿Por qué? Porque no hay mensaje, hay puro masaje, pura terapia. Hemos reemplazado la neumatología, hemos reemplazado al Espíritu Santo por la psicología, por el humanismo, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que no solo volver a la Escritura, no puedo decir volvamos a la iglesia del primer siglo, sino nosotros ya estamos en el siglo XXI. Yo tengo que decir en esta noche, somos los continuadores de ese mensaje apostólico. No digo que hay que regresar a los hechos, ¿no? Nosotros hay que continuar esa línea histórica, ese mensaje histórico que Jesús nos dejó, ¿no? Ser fiel al seguimiento de Jesús. Y por eso que el tema que nos va a plantear, que Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios, es categórico, ¿no? Es vital. No solamente es importante, no solamente es algo opcional, sino que es un asunto vital, ¿no? ¿Es de bendición o no? ¿Es de vida o no? Entonces, en ese sentido, el tema del reino de Dios que quiero tocar en esta noche, volver al tema del reino de Dios, vamos a ver que el reino de Dios nos presenta, ¿no? Más que una enseñanza, un cuerpo doctrinal de verdades. Estas palabras son como una feliz exclamación, un grito de alegría. Ya está aquí el reino de Dios, ¿no? Como lo va a decir en Marcos, ¿no? En el Evangelio de Marcos, va a decir Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, ¿no? Entonces, es un acontecimiento, ¿no? Más que una doctrina, más que un eslogan, más que una teología, el reino de Dios es un acontecimiento, ¿no? Como el hecho de la resurrección, ¿no? El tema de la resurrección no es una doctrina, no es un dogma, no es una ortodoxia, no solamente es algo teológico, sino es un hecho, es un acontecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hoy valorar, que el Evangelio del Reino de Dios es un anuncio, una buena noticia, y es un acontecimiento, ¿no? Es algo histórico, es algo vivido, es algo real, ¿no? Por eso, primero de Juan 1:1 va a decir lo que hemos vivido, ¿no? Lo que nuestros ojos contemplaron, ¿no? Lo que nuestras manos palparon, ¿no? Tocante al verbo de vida, ¿no? Está hablando en primera persona, no que lo han contado, no que yo escuché, ¿no? No, mira, podemos admirar a grandes predicadores, ¿verdad? Podemos ser sus fans, sus hinchas, ¿no? Pero
Tenemos que hablar en primera persona, ¿no? La obra de Dios, ¿no? Lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, ¿no? Ser testigos de la resurrección, ser testigos del reino de Dios. Y hoy día no podemos decir ya que el reino de Dios ha llegado, porque eso fue hace 2000 años. Hoy tenemos que decir la manifestación del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy manifestando el reino de Dios? ¿Qué señales tengo yo del reino de Dios? En estos 50 años, por la gracia de Dios, de conocer la fe en Jesucristo, ¿qué señales tengo del reino de Dios? ¿Cómo sé que yo estoy anunciando el evangelio del reino de Dios? O estoy haciendo mi propio evangelio. Entonces, vemos entonces aquí el acontecimiento, ¿no? El hecho, ¿ya? Más que una doctrina, más que una ortodoxia, más que una cuestión litúrgica, más que una cuestión doctrinal, vemos un hecho histórico, ¿no? Un acontecimiento, sucedió, ¿no? El reino de Dios llegó hace 2000 años. Hoy tengo que decir que voy a manifestar ese reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Somos agentes del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios había prometido que llegaría un día en que rescataría al hombre de todas sus esclavitudes y restauraría su plena dignidad y dicha. Este designio de salvación resuena con admirable fuerza en los escritos del profeta Isaías, quien dibuja una grandiosa intervención de Dios en la historia para liberar a los hombres y guiarlos hacia su definitiva plenitud, ¿no? La obra de Dios, ¿no? El plan salvífico de Dios, donde actúa el Padre como autor de la salvación, el Espíritu Santo, el Consolador, y el Hijo, ¿no? El que aplica, el que ejecuta la salvación. Y vamos a ver en Isaías, yo solo ahí están tomando notas, para los que están tomando notas, como me ha caído bien, no vamos a poder leer por cuestión de tiempo el libro de Isaías, pero les voy a decir, este es otro precio, pero se lo voy a dar porque me ha caído bien. Isaías, el capítulo 35, versículos 1 al 10, ¿ya? Eso podemos leerlo en el tiempo que podamos nosotros ver la obra salvífica de Dios, el plan de la humanidad, ¿no? Que trajo su reino. Podemos verlo también, Isaías 35, 1, 10, también ver Isaías, el capítulo 40, versículos 9 al 11. ¿Ya? Isaías 40, 9 al 11. También Isaías, el capítulo 11, perdón, el capítulo 52, versículos 7 al 10. Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. Y también Isaías, el último versículo, Isaías 61, 1 al 4. ¿No? Entonces, aquí Isaías nos presenta entonces el plan salvífico de Dios, ¿no? Pues bien, lo que anuncia Jesús es que la gran promesa de Dios comienza ya a cumplirse. Que Dios viene para reinar de manera nueva y sucede precisamente a través de él. ¿Qué significa para Jesús este reino? O mejor, reinado de Dios. La verdad es que no nos da una respuesta sencilla a esta cuestión.
Es un acontecimiento tan rico que necesitamos leer todo el Evangelio para comprenderlo. Podemos describirlo con unas cuantas afirmaciones, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿No? Vemos, es la soberanía de Dios, es el gobierno de Dios, ¿no? Es el reinado de Dios. Pero vamos a ver el reino de Dios es una fiesta, ¿ya? En esta noche estamos de fiesta con Jesús, ¿no? Hay un cántico que dice en la iglesia, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús, ¿no? Y como estamos en esta fiesta, vamos a celebrar entonces nuestra fe en medio de la crisis mundial, en medio de las dificultades, ¿no? En medio, eh, en medio de... Están haciendo las llamadas. Bueno, estamos de fiesta, ¿no? Estamos de fiesta y se están animando ahí, quieren sumarse a la fiesta. Así que sigan sumándose más a la fiesta. Y ya se añadió el apóstol Magno también, profeta Magno. Y entonces estamos de fiesta, ¿no? Entonces, el reino de Dios es una fiesta. Dios ha creado al hombre para ser feliz, ¿no? Y por eso el hombre se pasa la vida añorando esa felicidad. El reino es la realización perfecta de esta aspiración. Es como un gran banquete en que quedan saciadas todas las necesidades y donde se experimenta la alegría profunda del amor y de la compañía. De ahí que su llegada sea una buena noticia, la mejor noticia para la humanidad. Entonces, aquí vemos una figura de lo que es el reino, ¿no? El Evangelio compara al reino de Dios como una fiesta, ¿no? Como un banquete, ¿no? Donde está la alegría. Por eso el primer milagro que Jesús hizo no fue sanidad, ¿no? No fue salvación, sanidad, liberación, prosperidad, ¿no? El primer mensaje, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, ¿no? Porque el vino representaba alegría. Una casa que no tenía vino en la mesa era lo más triste, ¿no? Porque eso significaba que había escasez, que no había mucha producción ese año. Y difícilmente en una casa no podría faltar el vino, porque era símbolo de la alegría. Y hoy lo que el mundo necesita es ese mensaje del reino de Dios. Lo que hoy el mundo necesita es alegría. Así que en esta noche, todos alegres, ¿no? Pablo ya en la cárcel decía, ¿no? No solamente alégrense, Pablo decía, regocíjense, ¿no? Alegraos. Pero dice, réquete, 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 alégrense, dice, ¿no? Mira, Pablo en un contexto de estar preso, de estar en una cárcel, dice, alégrense, ¿no? ¿Cómo alegrarnos hoy en medio de la dificultad? ¿Cómo alegrarnos hoy en este contexto de pandemia donde hemos perdido a familiares muy queridos, ¿no? ¿Cómo celebrar fiesta en medio del dolor? ¿Cómo celebrar fiesta en medio de tanta pérdida? Del desempleo, de la austeridad. ¿Cómo celebrar fiesta? ¿No? ¿Cómo hacer fiesta?
dice el Salmo, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Ante sistemas de muerte, ¿no? Ante sistemas de opresión, de injusticia, sistemas de corrupción que cada vez hacen que el partido sea desigual, ¿no? ¿Y cómo reírnos, ¿no? ¿Cómo alegrarnos? ¿Cómo gozarnos? Y entonces nos invita el reino de Dios esta noche a que tú como dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? La vía del seguimiento a Jesús es un deleite en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Fácil es cantar cuando tenemos dinero, fácil es cantar cuando tenemos las bendiciones, pero es mejor cantar en el dolor, ¿no? Como dice el cántico, fácil es cantar cuando reina la paz, pero es mejor cantar en el dolor, ¿no? Yo aprendí a cantar a Dios en el dolor. Cada vez que yo podía llorar, tenía más pruebas. El Señor me dice, gózate en las pruebas. Pero ¿cómo me voy a gozar? Decía el Señor. No tenía ni un céntimo para ni comprar un pan. Y gózate, me dijo. Yo podía ver las ollas vacías, gózate, me dijo. Cuando había llanto, dolor y tristeza en mi corazón. En el dolor aprendí a gozarme. En el desierto, cuando no tenía ni un céntimo. Porque la primera cosa que cuando me vino la unción, el Señor me llevó al desierto de Villa El Salvador. Al Arenal de Villa El Salvador. Y ahí solo estaba en la presencia de Dios. Y mi familia, y me acompañaban hasta los ratones. Y era toda una historia. Yo digo, wow, pero yo estaba bien con el mensaje de la salvación. Estaba bien en la iglesia histórica. Era de reverendo pasé a reventado. Y la unción tiene un precio, ¿no? La unción no son las caídas. La unción no solamente es hablar lenguas. La unción no solamente es que yo sea un apóstol, un profeta, evangelista, pastor, maestro. No, la unción es conexiones divinas, ¿no? La unción tiene que ver con asociación. Por eso que cada miércoles y viernes entramos los asociados, entramos la gente de fe, estamos los discípulos de Jesucristo, los del camino. Porque ante mucho activismo de la iglesia, mucho atomismo de la iglesia, están ocupados en otras cosas, pero menos en el reino. ¿Aló? Aquí estamos en un banquete del reino de Dios. Acá estamos disfrutando el reino de Dios, ¿no? Hay tantas cosas que tenemos que hacer en la familia, tantas cosas que tenemos que hacer en nuestros proyectos, en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza, ¿no? Tantas cosas que tenemos que hacer. Pero no estamos afanados. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Nada, porque el Señor sabe nuestra necesidad. Y Él la suple, ¿no? Y él suple nuestra necesidad. Entonces, en ese sentido, vemos que el reino de Dios es un banquete, ¿no? El reino de Dios es una gracia. No es fruto de nuestros esfuerzos. No lo podemos planificar, organizar y construir con nuestras fuerzas, sino que es un regalo, un don que se nos ofrece gratuitamente. Por eso Jesús nos invita a pedirlo. Venga a nosotros tu reino. Y es que en definitiva se trata de la presencia activa del amor y de la misericordia de Dios, que viene al encuentro,
Es como una semilla nueva que alguien siembra en nuestra tierra, o como un tesoro, como el que nos encontraremos inesperadamente. Entonces, el reino de Dios es un regalo de Dios, es un don. El reino de Dios no se construye, no la podemos planificar, no la podemos organizar, no la podemos construir con nuestras fuerzas, sino que es simplemente un regalo, un don que se nos da gratuitamente. Por eso en nuestra oración, en esta noche podemos decir, venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a tu reino, ¿no? Pero hoy esa oración se ha convertido en venga a mi reino, ¿no? Ya no es venga a tu reino, Señor, sino es venga a mi reino, ¿no? Y cada denominación, cada confesión, cada ministerio establece su propio reino. Por eso la invitación de esta noche es que nos podamos convertir a la oración y decirle en esta noche, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es una gracia, ¿no? Es la pura misericordia de Dios. Nadie merece en esta noche la salvación. Nadie en esta noche es digno, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos en esta noche por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Entonces, el reino de Dios es eso, ¿no? Señor, venga a nosotros tu reino. Que ese reino gratuito, ese regalo de Dios, en esta noche nos embargue, ¿no? Porque no es fuerza humana, no es algo que lo podemos producir, no es algo que lo podemos construir, lo podemos planificar, lo podemos organizar. Por más eventos que podamos hacer, por más congresos que podamos hacer, por más prédica que podamos lucirnos, por la mejor enseñanza que podamos dar, comparado al reino, no se compara, ¿no? No es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, dice así. Tercero, el reino de Dios es con una fuerza transformadora. Es decir, algo que cambia al hombre desde adentro, sanando todas sus enfermedades y liberando todas sus posibilidades. Es como un poco de levadura que transforma toda la masa y hace un hombre y una mujer nuevo. Entonces, el reino de Dios tiene esa fuerza transformadora. Hoy tenemos que hablar de transformación, porque hoy hemos evangelizado al mundo, pero no se ha transformado la cultura, ¿no? Hemos evangelizado todo el mundo, toda América Latina, todo el Perú. Hemos evangelizado todo, pero sin embargo, cada vez está más el sicariato, la delincuencia, cada vez más está la corrupción, cada vez más está la injusticia, reina por las calles, reina por todos los estratos políticos, económicos, sociales, culturales, y aún en la misma iglesia está la corrupción. Aún en la misma iglesia está, porque nunca fue el plan de Dios que hagamos cristianos. El plan de Dios fue hagan discípulos. Por eso que hoy día tenemos hasta cristinos, ¿no? Hasta cretinos tenemos, ¿no? Tenemos una iglesia convencida, confesa, llena de creyentes, pero la pregunta es si hay convertidos, ¿no? Si hay conversión, si hemos nacido de nuevo. No cuántos años de experiencia tengo, no cuántos años conozco al Señor,
Si yo realmente he nacido de nuevo, entonces yo puedo alinear mi espíritu en esa comunión perfecta con Dios, porque Dios es espíritu. Y por eso Él requiere que le adoremos en espíritu, y no solamente en espíritu, sino también en verdad, en su palabra. Por eso que estamos en esta noche frente a la palabra de Dios, frente a la escritura, ¿no? Escrito está. Así dice el Señor. Palabra que viene de Dios, la boca de Dios. Entonces, el reino de Dios es transformación. No podemos predicar y la iglesia está en nuestra cuadra y sigue habiendo el pecado. Si llegó la luz, se van las tinieblas. ¿De qué sirve que estemos en una comunidad? La iglesia está situada en una comunidad y haya más delincuencia, haya más drogadicción, más prostitución, más pecado, más contaminación. Están las tinieblas. No tiene sentido una iglesia cuando la iglesia es levadura, ¿no? Un poquito de levadura leuda toda la harina. Y así dice el evangelio del reino de Dios. Por eso la necesidad hoy de predicar el evangelio del reino de Dios. Y no fórmulas, y no solo doctrinas. Y en ese sentido, el reino de Dios nos invita en esta noche a la transformación de la cultura, ¿no? Si bien somos grandes evangelistas, y gloria a Dios por ello, tenemos que dar un paso de fe a tocar el sistema político, el sistema económico, social, cultural. Necesitamos nosotros personas idóneas que puedan ser levadura hoy en nuestra sociedad, ¿no? Que presenta mucha suciedad. No, ya no es sociedad ahora es suciedad. Y para eso está la iglesia, aleluya. Para eso somos llamados, para hacer luz, para hacer sal, aleluya. Porque la iglesia, por su naturaleza, la iglesia, por su esencia, es una iglesia apostólica, una iglesia enviada al mundo. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo es el cosmos. Y ese cosmos está el sistema político, económico, cultural, social. Y la iglesia tiene que amar a ese mundo, tiene que amar a ese sistema. Y tenemos que preparar a la iglesia en esas vocaciones, ¿no? Políticos, economistas, ¿no? Profesionales, empresarios, pero con buen testimonio, pues. No que estén dando ahorita, en vez de dar testimonio, dan testimonio, ¿no? Porque están llenos de demonios, ¿no? Llenos de conveniencia, ¿no? Se usa el evangelio, hoy más que nunca los candidatos todos se convierten, hoy todos los alcaldes se convierten, ¿no? ¿Qué hace Urresti en una iglesia evangélica, ¿no? ¿Qué hacen los alcaldes visitando las iglesias? Cada 4 años se convierten los alcaldes, ¿no? Cada 5 años se convierten los presidentes. Ya en el 90 tuvimos al hermano Fujimori y ahora tenemos a los hermanitos alcaldes, ¿no? Y la iglesia lo aplaude, ¿no? La iglesia es una cobertura ideológica al sistema, ¿no? Ya sea que peca por inocencia o ya sea que peca por conveniencia, ¿no? O peca de ser inocente o peca de ser ingenuo, ¿no? No sé si es ingenuo, inocente o es conveniente, pero bueno, por ahí va. Pero el evangelio de Dios es claro. El evangelio de Dios no es a medias tintas. El evangelio del reino no es neutral. El evangelio del reino de Dios dice, llegó el reino de Dios y el reino de las tinieblas desaparece. Es claro. No puede estar las tinieblas y la luz al mismo tiempo. No puede estar en una comunidad que yo me llamo una comunidad de discípulos, puede estar el pecado. No puede. Solo de nombre las iglesias están.
No es que sirve que tengamos en la Gran Lima iglesias apostólicas, iglesias de miles, pero mega iglesias. Bueno, continuamos. Algo está sucediendo. Como dice el cántico, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Es que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Estamos manifestando el reino de Dios, ¿no? En esta noche estamos manifestando el reino de Dios, ¿no? Y ese reino de Dios que en la soberanía de Dios, hemos dicho, es un acontecimiento, ¿no? Único en la historia. Y como tal debemos ser fieles a ese llamado, a ese legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Según Marcos 1:14, Jesucristo nos dejó ese legado del Evangelio del reino de Dios. Hoy tenemos que predicar ese Evangelio del reino de Dios. No tenemos que quitarlo ni aumentarlo. Y es un acontecimiento, como dice Marcos 1:15. El reino de Dios ha llegado. Una buena noticia. Tenemos que hace 2000 años llegó el Evangelio del reino de Dios, ¿no? Y como tal, en el plan salvífico de Dios, ya Isaías nos va a describir en el capítulo 35, como hemos citado, en el capítulo 40 de Isaías, en el capítulo 52 de Isaías, y finalmente en el capítulo 61, de versículos 1 al 4, Isaías nos va a presentar el plan salvífico de Dios, ¿no? Esta buena noticia que Jesús vino a dar su vida. Este es un acontecimiento. Este es un hecho histórico, ¿no? Más que una doctrina, más que una teología, es un hecho, ¿no? Es un acontecimiento, sucedió, ¿no? Lo que primero Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron al maestro de Galilea, ¿no? En primera persona, ¿no? Ellos habían experimentado, eran testigos de la experiencia con el mensaje de Jesucristo, ¿no? Más que el mensaje fue su vida, ¿no? Por eso dice lo que Jesús comenzó a hacer y después dice a enseñar. Entonces, vemos la acción de Jesús. Esa acción hoy en día tiene que reflejar en nosotros, en este tiempo de desafíos, de retos que tenemos. Por eso que aquí nos invita el significado del reino de Dios en los evangelios. Podemos ver en los evangelios definiendo el reino de Dios. No lo podemos definir, pero un acercamiento, ¿no? Una mediación al reino de Dios como una fiesta, ¿no? El reino de Dios es un banquete. Entonces, ese reino de Dios que hoy manifestamos al mundo, ¿no? Lo hacemos con esta alegría. El mundo está triste. El mundo está que llora. Por eso la Biblia dice, alegrados con los que, gozados con los que se gozan, ¿no? Alegrados con los que se alegran, ¿no? Y orad con los que sufren, ¿no? Llorar con los que sufren.
Tenemos que alegrarnos y a la vez también llorar ante un mundo sufriente, ante un mundo desigual. Tenemos que tener compasión por las personas. Por eso el ministerio de la iglesia es centrípeta, venimos a adorar, pero también es centrífuga. Y, ¿no? Ir por las plazas, ir por las calles, ¿no? Salir. Entonces, esa celebración del Evangelio del Reino de Dios nos invita a celebrarlo, ¿no? A celebrar nuestra fe. No un triunfalismo, no una cuestión almática, emocionalista, ¿no? Que en la reunión, en el culto somos santos y termina la reunión, somos diablos, ¿no? Y yo creo que tenemos que nosotros transmitir ese mensaje del reino de Dios, esa celebración del reino, las 24 horas, las 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año, tenemos que nosotros manifestar ese reino de Dios en nosotros, porque ese reino de Dios está en nosotros. Pero nos toca manifestarlo, porque es la obra de Dios. No la podemos producir nosotros. Eso lo produce Dios, ¿no? Lo produce el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y hemos dicho también que el reino de Dios es una gracia, ¿no? Es el regalo de Dios. Es el don de Dios. Entonces, esa misericordia de Dios, ¿no? Hoy el mundo necesita esa misericordia, ¿no? Ante un mundo desigual, ante un mundo de injusticia, si tuviéramos misericordia, ¿no? Hoy tuviéramos esa gracia, esa misericordia de Dios, el mundo fuera diferente. Aún entre nosotros en esta noche, si tuviéramos un poquito de gracia, de misericordia, esto se transformaría. Por eso, ¿cuánta necesidad tenemos de esa gracia de Dios, ¿no? De ese regalo de Dios en nuestras vidas, ¿no? La necesitamos, ¿no? A veces estamos ocupados en el programa, estamos ocupados en el activismo, ¿no? Religioso, como pasó con el levita, ¿no? Con el sacerdote. El sacerdote se fue a predicar y dejó al herido, ¿no? Lo dejó, pasó de largo, se hizo de la vista gorda. El levita se fue por evitamiento, evitó todo compromiso. Y así está la iglesia hoy, ¿no? La iglesia está en plataformas, la iglesia está en congresos, en conciertos, ¿no? Y pagan todavía, ¿no? Aquí no cobramos nada. Es un regalo, ¿no? Porque es pura fiesta, ¿no? Puro banquete. Porque el reino de Dios está siendo manifestado. Y después estamos viendo el reino de Dios como una fuerza transformadora. Entonces, hoy los desafíos que tenemos con el Evangelio del Reino de Dios ante las culturas que en el mundo no ha permeado el Evangelio en las culturas. Se ha evangelizado, pero la cultura sigue la misma, ¿no? ¿De qué vale tener mega iglesias hoy en día, ¿no? 100.000 miembros, 50.000 miembros y la sociedad sigue igual y peor. La corrupción campea y, wow, situaciones muy, muy complicadas estamos viviendo. Uno, el peligro que tiene de salir a la calle, una bala perdida. La vida no vale nada. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que por un celular te quita la vida. Entonces, hoy nos toca manifestar el reino de Dios. Y eso es la obra de Dios. Eso no la podemos producir.
Eso no la podemos construir, no la podemos organizar, no la podemos planificar, es la obra de Dios, ¿no? Que está en nuestros corazones latiendo, que está ahí presente en nosotros. Por eso la iglesia en el primer siglo perseveraban, ¿no?, en la doctrina apostólica. Entonces, damos gracias a Dios por lo que estamos perseverando en esta noche, ¿no? Cada miércoles, cada viernes, estamos perseverando acá en este espacio y damos la gloria a Dios, ¿no? Damos la gloria a Dios por cada uno de ustedes, cada uno de sus vidas, que se hacen presente en esta fiesta de manifestar el reino de Dios, en esta gracia de Dios, que nos invita a todos, que Dios dice, mire, aquí está mi misericordia, aquí está el don, aquí está el regalo de Dios, ¿no? Y que es una fuerza transformadora. Vamos a transformar las culturas, como en el primer siglo fueron transformadas la cultura romana, fue transformada la cultura griega, aún la judía. 3 culturas. El Evangelio trastornó 3 culturas. Hoy el mundo está trastornando a la iglesia. Está al revés hoy en día. ¿Por qué? Porque no estamos predicando el Evangelio del Reino. El día que predicamos el Evangelio del Reino de Dios, vamos a trastornar la cultura. Vamos a ver los cambios transformadores. Así que en esta noche, entonces les invito al gran banquete, a la gran fiesta que tenemos de celebrar nuestra fe, de celebrar en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del lloro, el quebranto, la aflicción. Podemos nosotros manifestar el reino de Dios. Así que bendiciones, bendiciones. Shalom.